Durante siglos, los estudiosos de Maquiavelo han repetido que su verdadero genio no estaba en sus frases más citadas, sino en su capacidad para observar lo que la mayoría pasaba por alto, la distancia entre lo que es y lo que las personas creen que es. Para él, esta diferencia no solo era inevitable, sino también el terreno donde se libraban las batallas sociales y emocionales más decisivas. Y aunque sus escritos se centraban en príncipes, diplomáticos y líderes, la esencia de su análisis continúa funcionando hoy, en situaciones tan cotidianas como una conversación, una mirada o una primera impresión. La clave está en entender que ningún ser humano responde al mundo de manera objetiva. Cada persona interpreta lo que ve según su historia, sus deseos, sus experiencias, su sentido de protección y, sobre todo, sus expectativas. Esa interpretación es la que determina cómo alguien se siente, cómo reacciona y qué decisiones toma. Por eso, para Maquiavelo, la realidad era secundaria. Lo decisivo era la percepción que cada uno construía dentro de su propia mente. En este punto surge la idea que casi nadie nota, pero que explica por qué unas personas generan interés inmediato y otras pasan inadvertidas sin importar cuánto se esfuercen. Lo que atrae no es la presencia física, ni las palabras más hábiles, ni los actos exagerados. Lo que realmente atrae es la impresión emocional inicial que despiertas en la mente del otro. Esa impresión es rápida, silenciosa y profundamente subjetiva, y tiene más que ver con cómo te perciben que con quién eres en realidad. Y aquí aparece uno de los principios más sutiles que Maquiavelo habría defendido sin dudarlo. Las personas no reaccionan ante tu esencia, sino ante la narrativa que construyen sobre ti. No se interesan por tus intenciones reales, sino por lo que imaginan que escondes. No se sienten atraídas por tus virtudes auténticas, sino por las que creen descubrir. Se enamoran de la historia que inventan, no necesariamente de la verdad. Si se observa de cerca cualquier interacción humana, este mecanismo se repite una y otra vez. Una mujer puede sentirse intrigada por alguien que apenas conoce, sin poder explicar por qué. Puede sentir una conexión rápida con alguien que dijo muy poco. Puede recordar a alguien que casi no habló, mientras olvida a otro que se esforzó el triple por llamar su atención. Nada de esto es misterio, es percepción, pura y simple. Lo fascinante es que este proceso sucede sin que ninguno de los involucrados lo note. Surge de manera automática, casi instintiva. La mente necesita ordenar lo que ve, completar vacíos, darle sentido a los gestos y a las palabras. Cuando la información es limitada, la imaginación entra en juego. Cuando algo no se dice, la mente lo inventa, y cuanto menos explícito es alguien, mayor es el espacio que deja para que el otro proyecte deseos, dudas, curiosidad o expectativas. Esa proyección es tan poderosa que puede dirigir completamente la forma en que una persona siente interés, admiración o incluso atracción. No es magia ni manipulación, es simplemente una característica natural de la psicología humana. Maquiavelo lo describió como el arte de aparecer, es decir, la capacidad de influir en la percepción ajena sin alterar tu esencia, solo comprendiendo cómo funciona la mente de quien te observa. Por eso, la idea que nadie nota es que la atracción, emocional, social, intelectual o romántica, no se detona por lo que eres, sino por lo que representas en el imaginario del otro. La imagen que la otra persona construye sobre ti puede ser más fuerte que cualquier explicación que des, más vibrante que cualquier elogio que pronuncies y más determinante que cualquier esfuerzo deliberado que hagas. Es aquí donde la gente suele equivocarse. Creen que deben demostrar, explicar, justificar o impresionar, pero cuanto más se esfuerzan, más arruinan el espacio mental donde la curiosidad debería florecer. En cambio, quienes logran generar interés sin esfuerzo aparente, lo hacen porque permiten que la percepción haga el trabajo. No fuerzan, no explican demasiado, no llenan cada silencio, crean una presencia que habla por sí sola. Esta es la esencia del verdadero truco psicológico que Maquiavelo vio antes que nadie. La mente humana no puede resistirse a completar lo que no entiende del todo. Y cuando alguien despierta esa chispa de interpretación, todo lo demás fluye casi de manera inevitable. Es un juego silencioso, en el que gana quien entiende que la percepción es más fuerte que la realidad y que lo que los demás piensan sobre ti
puede tener más impacto que cualquier acción que tomes. Cuando se profundiza en la lectura de Maquiavelo, uno descubre que su aparente frialdad no es más que una comprensión precisa de cómo funciona la conducta humana. Él observaba que las personas no actúan movidas por la lógica pura, sino por una mezcla de emociones, percepciones y estímulos que rara vez reconocen conscientemente. Por eso insistía en que quien aprendiera a comprender esas fuerzas invisibles tendría una ventaja enorme en cualquier interacción, ya fuera política, social o personal. Y es precisamente en esta comprensión donde nace el famoso truco que tantos interpretan como una técnica misteriosa, cuando en realidad es un patrón psicológico que se repite constantemente sin que nadie lo note. El truco se basa en una combinación de 3 elementos que cuando se manifiestan de manera natural y coherente, generan una impresión intensa en la mente de quien observa: independencia, enigma e intención clara. Cada uno de estos elementos, por separado, puede llamar la atención, pero juntos crean un tipo de energía difícil de ignorar, una sensación que despierta curiosidad y respeto al mismo tiempo. La independencia es el primero, y quizás el más poderoso de sus ingredientes. No se trata de fingir desinterés, ni de aparentar frialdad, sino de transmitir que tu mundo interno no depende del reconocimiento ajeno para funcionar. Una persona independiente no se apresura en agradar, no se adapta desesperadamente a las expectativas de otros y no necesita validación constante. Ese tipo de presencia envía un mensaje silencioso pero contundente: tengo una vida que seguir. Y esa simple impresión genera una atracción natural, porque la mente humana tiende a valorar aquello que no parece necesitado. Le otorga un aire de solidez, de estabilidad, de fuerza. La independencia no exige respeto, lo inspira. El segundo elemento, el enigma, no es misterio forzado ni una pose artificial. Es simplemente la decisión de no revelar todo de inmediato. Muchas personas cometen el error de exponer su vida entera en los primeros minutos de una interacción, creyendo que así generan conexión, cuando en realidad hacen lo contrario. Eliminan cualquier espacio para la curiosidad. El enigma no es guardar secretos, sino permitir que tu esencia se descubra en capas. Es dejar que la persona tenga la sensación de que hay más de ti de lo que se ve a simple vista. Este espacio incompleto que se crea en la mente del otro provoca que la imaginación entre en juego, y cuando la imaginación participa, la conexión emocional se vuelve mucho más profunda. El tercer elemento es la intención clara. Puede parecer contradictorio combinar enigma con claridad, pero no lo es. El enigma se refiere a tu mundo interno, a tu historia personal, a la profundidad de tu carácter. La intención clara se refiere a cómo te comportas con el otro. Significa actuar con coherencia, no enviar señales ambiguas, no usar dobles intenciones. Las personas respetan lo que es directo y se sienten emocionalmente seguras cuando pueden interpretar tus movimientos sin miedo a estar siendo engañadas. La intención clara, paradójicamente, hace que el enigma sea más atractivo, porque no genera tensión ni inseguridad, genera interés. Cuando estos 3 elementos se combinan, ocurre algo muy particular. La otra persona empieza a crear una narrativa sobre ti sin que tú lo pidas. La mente humana odia los vacíos, así que los llena con suposiciones, expectativas o deseos. Es un proceso automático. La independencia transmite valor, el enigma despierta intriga y la intención clara genera confianza. Este triángulo hace que la percepción que la otra persona desarrolla sobre ti sea mucho más intensa de lo que sería si intentaras causarle una buena impresión. Este es el truco maquiavélico. No es hacer algo para influir en el otro, sino crear un marco psicológico en el que la otra persona se influye a sí misma. La atracción, en cualquiera de sus formas, no nace del esfuerzo por llamar la atención, sino del efecto mental que se despierta cuando alguien parece completo, interesante y auténtico. No es una táctica, sino un modo de ser que activa un mecanismo natural del cerebro humano, la proyección. Por eso, quien domina este equilibrio no necesita exagerar, no necesita adornarse ni intentar sorprender. Solo necesita ser coherente con esa mezcla de independencia, profundidad y claridad. Las personas suelen describir a quienes poseen esta energía como alguien que no puedo dejar de pensar,
alguien que tiene algo distinto, alguien que me intriga sin saber por qué. No es magia, es la reacción natural de una mente que intenta comprender lo que aún no entiende del todo, impulsada por la necesidad humana de darle forma a aquello que la atrae. Maquiavelo entendió antes que nadie que la percepción tiene más fuerza que la intención, y que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que provocas que la otra persona piense por sí sola. Ese es el truco oculto, no imponer tu presencia, sino permitir que la mente de quien te observa haga el trabajo por ti. Lo más sorprendente de este mecanismo psicológico es que opera de manera silenciosa, sin necesidad de técnicas complicadas ni estrategias calculadas. Funciona porque responde a patrones naturales de la mente humana. Por eso, una mujer puede sentirse atraída, intrigada o conectada con alguien sin saber explicar de dónde proviene exactamente esa sensación. No lo percibe como un efecto provocado, sino como una intuición espontánea, como una percepción genuina que simplemente surge. Pero detrás de esa espontaneidad se esconde un conjunto de señales que el cerebro interpreta de forma automática y que generan un impacto profundo. Todo comienza con la independencia. Cuando una persona muestra que tiene una vida plena, intereses propios, un propósito claro y un mundo interior que no gira alrededor de impresionar a nadie, emite una señal poderosa e involuntaria, transmite valor. El cerebro humano, sin importar el género, está programado para reconocer aquello que parece autosuficiente como algo digno de atención. Esto no significa arrogancia ni desdén, sino presencia. Una presencia que no ruega, no se ajusta para encajar, no busca aprobación inmediata. Esa falta de necesidad no rechaza a la otra persona, la atrae. Se convierte en un punto estable, un lugar emocional seguro e intrigante al mismo tiempo. La mente interpreta esta independencia como madurez, seguridad y autenticidad. Y cuando alguien percibe esas cualidades, su atención se activa sin que lo note. Empieza a preguntarse quién es esa persona que no parece necesitar nada de ella, que no intenta llamar la atención, que no compite con exageración ni se muestra ansiosa por gustar. Paradójicamente, esa ausencia de urgencia es lo que despierta un interés más intenso. Es la sensación de que hay algo allí que merece ser descubierto, algo que no se revela de inmediato y que, precisamente por eso, resulta valioso. Luego aparece el enigma, no como misterio artificial, sino como un espacio emocional abierto, una persona que no revela todo de inmediato, que permite que la conversación fluya sin volcar su vida en un instante, que comparte solo lo necesario, genera un tipo de atención distinta. El cerebro llena los vacíos automáticamente, imagina, proyecta, completa, y en esa construcción mental, la otra persona se involucra emocionalmente sin darse cuenta. No se trata de ocultar, sino de permitir que el ritmo natural de la interacción haga que cada descubrimiento tenga un peso mayor. La mente disfruta lo que se revela en capas, lo percibe como más profundo y más auténtico. El enigma crea un efecto aún más fuerte cuando está equilibrado con la intención clara. Esta claridad es la que evita que la intriga se convierta en inseguridad. Cuando alguien actúa con intención coherente, responde sin evasiones, se comunica con sinceridad, no juega con la ambigüedad, la otra persona siente que está ante alguien confiable. Aquí ocurre una combinación poderosa. La mente siente curiosidad, pero también estabilidad, intriga sin ansiedad, interés sin confusión. Esta mezcla genera una percepción muy distinta a la que producen quienes aparentan misterio forzado o juegan con la ambigüedad para generar tensión emocional. La claridad convierte el enigma en algo atractivo, no perturbador. Cuando estos tres elementos se alinean, la percepción que se forma es intensa y duradera. La otra persona empieza a percibir cualidades que quizás no se han mostrado por completo, pero que siente que están ahí. Su mente comienza a construir una imagen interna, un retrato emocional que no necesita demasiadas explicaciones. Esa imagen puede incluir fuerza interior, control emocional, profundidad, sensibilidad selectiva, autenticidad o incluso un tipo de magnetismo difícil de explicar. La clave es que no es un retrato basado únicamente en hechos, es un retrato basado en la interpretación,
y la interpretación siempre se siente más real que cualquier descripción directa. Lo más interesante es que este proceso ocurre sin que ella lo detecte. No piensa, esta persona está usando un truco psicológico. No lo interpreta como estrategia, lo siente como algo propio, como una reacción natural ante alguien que parece distinto a los demás. Lo vive desde la intuición, no desde el análisis, y esa es la razón por la que este fenómeno tiene tanta fuerza. No se vive como una influencia externa, sino como una percepción interna. La atracción no la produce la otra persona directamente, la produce la propia mente intentando entenderla. En este punto, la conexión puede tomar múltiples formas. Puede sentirse una atracción emocional, un interés intelectual, una confianza inmediata o una curiosidad persistente. Lo que todas tienen en común es que surgen de la percepción creada, no de un esfuerzo deliberado por impresionar. La mente de la otra persona se convierte en el verdadero motor del vínculo, porque es ella quien, sin darse cuenta, empieza a construir una narrativa alrededor de quien tiene enfrente. Y este es el aspecto más sutil del truco maquiavélico. No necesita ser aplicado, necesita ser comprendido. No se trata de actuar, sino de entender por qué la percepción humana funciona así. Cuando alguien vive de manera auténtica dentro de estos tres elementos, independencia, enigma e intención clara, la conexión emocional se vuelve casi inevitable. Es un proceso interno, silencioso y profundamente humano, donde la otra persona no cae por lo que haces, sino por lo que imagina que eres. A lo largo del tiempo, la figura de Maquiavelo ha sido distorsionada, reducida a la caricatura de un estratega frío que buscaba manipular a cualquiera que se cruzara en su camino. Sin embargo, un análisis cuidadoso de sus escritos revela algo muy diferente. Maquiavelo no proponía manipulación emocional ni engaños sentimentales. Lo que realmente exponía era una comprensión profunda de la naturaleza humana y la importancia de proyectar una presencia que transmita fuerza, coherencia y propósito. Su mensaje central, lejos de ser oscuro o malévolo, giraba en torno a una idea simple: la percepción es más poderosa que las palabras, y quien entiende esto vive con mayor claridad y respeto por sí mismo. En sus textos, Maquiavelo hacía énfasis en un tipo de liderazgo que no se imponía por la fuerza, sino por la impresión que generaba. Él observaba que las personas siguen, admiran o se sienten atraídas por quienes parecen tener un rumbo claro y un carácter sólido. Y eso no nace del control, sino de la convicción personal. Por eso afirmaba que uno debía trabajar más en su propia estabilidad interna que en tratar de influir directamente en los demás. No es hacer que el otro actúe, sino convertirse en alguien que inspira naturalmente reacción. Este principio, trasladado a relaciones humanas cotidianas, muestra que el verdadero impacto emocional no se obtiene mediante estrategias, sino mediante la autenticidad bien dirigida. Maquiavelo también enfatizaba la importancia de construir una imagen coherente, no para engañar, sino para evitar contradicciones que erosionaran la confianza. Según él, las personas no temen a la verdad, temen a la inestabilidad. Alguien que cambia de opinión a cada segundo, que ajusta su comportamiento para agradar, que se adapta demasiado rápido a la expectativa de otros, transmite un tipo de fragilidad que despierta desconfianza. En cambio, una persona que mantiene una línea clara en su conducta proyecta seguridad, incluso si no es perfecta. La coherencia es percibida como fortaleza y la fortaleza como atracción. De esta idea nace una enseñanza clave: la claridad interna genera claridad externa. Cuando alguien actúa desde la convicción y no desde la necesidad, su presencia se vuelve más fuerte sin tener que imponerse. Esta es la razón por la que muchas veces las personas parecen gravitar alrededor de quienes transmiten propósito. No es magnetismo místico, sino psicología básica. La mente humana busca estabilidad y encuentra esa estabilidad en quienes parecen caminar sobre terreno firme. Maquiavelo entendía que la gente sigue a quien parece saber hacia dónde va, incluso si ese camino no está del todo revelado. Otro punto esencial es que para él, la apariencia no era un disfraz, sino la manifestación externa de la identidad interna. Su famosa frase sobre la importancia de parecer no se refería a fingir, sino a vivir de forma congruente
con la manera en que uno quiere ser percibido. La impresión que los demás reciben es un reflejo de lo que uno proyecta, no una ilusión inventada para manipular. Así Maquiavelo promovía un tipo de presencia basada en la autodisciplina, la conciencia de uno mismo y la comprensión de que cada gesto comunica algo, incluso cuando no se busca comunicar nada. Este tipo de presencia tiene un efecto especial en el ámbito emocional. Despierta respeto antes que atracción, y ese respeto, cuando se mezcla con curiosidad y percepción positiva, se transforma en un interés más profundo. Las relaciones que nacen desde esta base suelen ser más estables, porque no están construidas sobre apariencias vacías ni sobre dinámicas forzadas, sino sobre una percepción auténtica de solidez emocional. Una persona que transmite claridad y firmeza se vuelve un punto de referencia en la vida de otros, un espacio de calma en un mundo lleno de estímulos confusos. El error común al hablar de Maquiavelo es creer que enseñaba a controlar a los demás, cuando en realidad insistía en que el verdadero poder nace de controlarse a uno mismo. Su visión del comportamiento humano era, en esencia, una invitación a dejar de buscar aprobación externa y empezar a construir una identidad basada en la coherencia y el propósito. Él entendía que quienes dependen de la admiración ajena pierden su capacidad de liderazgo emocional, porque viven reaccionando en lugar de dirigir. Por eso, su enseñanza central aplicada a la atracción interpersonal podría resumirse así: no intentes impresionar, conviértete en alguien que deje una impresión. No busques convencer, vive de tal forma que la otra persona saque sus propias conclusiones. No busques controlar la percepción ajena, crea una vida que por sí misma genere una percepción inevitablemente fuerte. Lo que Maquiavelo realmente enseñaba es que la influencia duradera no nace de técnicas, sino de carácter, y cuando una persona desarrolla ese carácter, su presencia se vuelve lo suficientemente sólida como para resonar en la mente del otro sin esfuerzo alguno. Esa es la verdadera fuerza de su filosofía: no pedir atención, sino merecerla; no atraer deliberadamente, sino convertirse en alguien ante quien la atracción surge sola. El verdadero truco que muchos atribuyen a Maquiavelo no es una técnica escondida ni una fórmula para manipular emociones ajenas. Es, en realidad, la comprensión más básica y al mismo tiempo más ignorada sobre cómo funciona la percepción humana. Las personas no se sienten atraídas por acciones calculadas, sino por la imagen que su propia mente construye a partir de lo que observan. Lo que enamora, lo que intriga y lo que genera conexión no es lo que alguien dice, sino lo que inspira a imaginar. Y eso es algo que sucede sin cálculo, sin presión y sin esfuerzo, siempre que haya coherencia interna. Muchas personas creen que para causar un impacto duradero deben esforzarse, mostrar virtudes, exhibir logros, destacar habilidades o exagerar rasgos positivos. Pero ese enfoque rara vez genera una impresión fuerte. La atención genuina no surge de la demostración, sino de la sensación de que hay algo más detrás de lo evidente. Cuando una persona deja espacio para que la mente del otro participe, ese vacío se convierte en el punto exacto donde nace la atracción. Es un fenómeno sutil. Cuanto menos se intenta impresionar, más se permite que la otra persona imagine, y lo imaginado siempre es más poderoso que lo declarado. Por eso, el supuesto truco secreto no consiste en actuar de manera estratégica, sino en adoptar una posición interna que invite a la otra persona a proyectar en lugar de perseguir. Quien persigue genera presión, quien proyecta naturalidad genera interés. La diferencia es inmensa. Cuando alguien se muestra sin urgencias, sin querer demostrar nada, sin intentar convencer, transmite la sensación de que tiene suficiente dentro de sí como para no necesitar sobresalir. Y esa sensación despierta la curiosidad del otro de manera espontánea. Lo que la gente no suele notar es que la mente se siente atraída hacia aquello que percibe como pleno, no perfecto, sino pleno. Alguien que no se desborda para agradar, que no se vende, que no se expone en exceso, que no acelera el ritmo emocional para obtener una reacción inmediata, parece habitar su propio mundo sin depender del reflejo ajeno. Esa autonomía interior genera una especie de magnetismo tranquilo. La otra persona no siente que está siendo empujada a nada, siente que está siendo invitada a entrar en un territorio que aún no conoce del todo. Y esa invitación implícita
es infinitamente más poderosa que cualquier esfuerzo explícito. El truco, entonces, no es manipular, ni controlar, ni engañar. Es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de practicar. Se trata de convertirse en alguien que despierte la imaginación ajena, no por artificio, sino por autenticidad. Una autenticidad que incluye independencia, misterio natural, claridad en las intenciones y una presencia emocional que no busca aprobación constante. Cuando una persona vive desde ese lugar, la percepción que genera se vuelve más profunda, más memorable y más difícil de ignorar. La mayoría de las personas busca ser entendida al instante, admirada sin demora o reconocida de inmediato. Pero quien comprende este mecanismo sabe que las conexiones más fuertes no nacen de un impacto inmediato, sino de un descubrimiento gradual. Lo que llega rápido suele desvanecerse rápido. Lo que se revela en pequeñas capas, lo que deja espacio para que la mente explore y complete, perdura mucho más. Esta es la razón por la cual algunas personas permanecen en la memoria incluso después de interacciones breves. No porque hayan hecho o dicho algo extraordinario, sino porque la percepción que generaron fue lo suficientemente rica como para que el otro quisiera seguir explorándola. El verdadero truco está en aceptar que la atracción es una interacción entre dos mentes, no entre dos estrategias. Uno no conquista, la otra persona es quien, de manera interna, genera el interés. Y este proceso no puede forzarse, pero sí puede facilitarse cuando se vive desde cierta claridad emocional. Saber quién se es, saber qué se quiere, saber qué no se necesita. Esa seguridad silenciosa es el núcleo de la percepción poderosa de la que hablaba Maquiavelo, un tipo de fortaleza que no exige esfuerzo sino conciencia. Por eso, el truco secreto no es una jugada, sino un estado. No es una frase, sino una presencia. No es una acción puntual, sino la coherencia entre lo que eres y lo que proyectas. Cuando alguien encarna esta coherencia, la mente del otro lo percibe casi de inmediato, aunque no pueda explicarlo. Esa percepción se transforma en curiosidad, y la curiosidad en conexión, no porque haya sido inducida, sino porque se dio de la manera más natural posible. El cierre es simple. Una mujer, como cualquier persona, no cae por un truco, cae por una percepción. Y esa percepción nace de lo que imagina al observarte, no de lo que intentas mostrar. El truco secreto es permitir que la imaginación haga su trabajo sin interferir, convertirse en alguien lo suficientemente auténtico, claro e interiormente estable como para que la mente del otro quiera descubrir más, porque al final la atracción no la crea quien actúa, sino quien inspira.